Madre mía, claro, todo el mundo con mascarillas. ¿Pero esto era de cuando la COVID o era ya por la contaminación? ¿Qué te parece? ¿Sabrías decirnos dónde estás? ¡Hala! ¿Pero cuántos coches? Claro que lo sé. Esto es aquí. Qué raro que diga esto. Todo esto era tráfico. ¿Hola? ¿Pero quién compra tanta carne? Y encima todo en envases de usar y tirar. ¿En serio? ¿Era así la compra? Qué recuerdos, ¿no? Se te pone mal cuerpo. Qué gusto quitárselo así con un botón. Porque entonces no sabes lo que nos costó reaccionar. Pero nos dimos cuenta que era nuestra oportunidad para cambiar y reinventarlo todo. Hasta nunca, 2020. ¡Feliz año! Tenemos un grave problema con el agua. España es un país de clima mediterráneo con sequías recurrentes. Y la ciencia está avisando, cada vez lloverá menos y hará más calor. Y eso aumenta directamente la evaporación. El problema es que lejos de cuidarla, la están malgastando. En regadío sin control, en criar ingentes cantidades de animales, en más de 1 millón de pozos ilegales, en infraestructuras turísticas desorbitadas, en embalses, en trasvases. Y por si eso fuera poco, el agua que queda la envenenan con vertidos industriales, con vertidos urbanos, con vertidos agropecuarios como los tóxicos nitratos de las macrogranjas. Con todo esto nos estamos cargando miles de especies y perjudicando a la población, porque ya hay pueblos en España que no tienen ni agua potable. Es el momento de actuar, de tomar medidas urgentes que enderecen la política hidráulica de este país, de que presionemos a administraciones y empresas para que respeten el agua. El agua es finita y sin agua no hay vida. Firma la petición y exige salvar el agua, antes de que sea demasiado tarde. ¿Sabías que una de las peores consecuencias de la COVID-19 es el hambre? En el Sahel y el Cuerno de África, se estima que la pandemia provocará un aumento del número de personas que sufrirán inseguridad alimentaria, pasando de 17 a 50 millones de personas. La inseguridad alimentaria se da cuando las personas no tienen nada para comer y no saben si mañana lo tendrán. ¿Y por qué el coronavirus hará que empeore la situación de muchas más personas, hasta 50 millones? Las cosechas del año pasado no fueron buenas, así que no hay reservas. Además, la falta de lluvias ha provocado que no haya suficiente comida para el ganado. Sin comida, el ganado muere y la gente que vive de él lo pasa muy mal. Con la llegada de la COVID-19, la situación se ha complicado todavía más. En los países de la zona no hay recursos suficientes para afrontar una crisis sanitaria de este tipo y los estados han tomado unas medidas muy fuertes para evitar la propagación de la pandemia. Sobre todo, restricciones de movimientos. Si la gente no puede ir a trabajar ni a vender lo que produce, dejan de ganar dinero. Y sin dinero, no hay comida. Por eso hemos pasado de 17 a 50 millones de personas que están en riesgo grave de hambre. ¿Es posible mejorar la situación de estas personas? En Oxfam creemos que sí. Y estamos haciendo varias cosas como los cash transfers, transferencias de dinero a las familias para que puedan comprar lo que necesiten para comer. Es uno de los mejores mecanismos porque es el que mejor responde a las necesidades reales de las personas y porque ayuda a reactivar las economías locales. También estamos repartiendo raciones de alimentos a familias vulnerables cuando los mercados no funcionan y la gente no puede ir a comprar. En Oxfam queremos que las personas puedan responder a situaciones graves por ellas mismas. Por eso también llevamos a cabo otras acciones que les aseguren recursos de manera continuada
como apoyar a los agricultores a conseguir cosechas de mayor calidad y que duren más tiempo. También impulsamos los bancos de cereales, almacenes que ayudan a conservar mejor los alimentos en periodos de escasez. Además, todo lo que aprendemos y funciona lo repetimos y compartimos con gobiernos y organismos de ayuda para que lo incluyan en sus políticas de protección social y planes de respuesta. A pesar de todo nuestro trabajo previo, la situación se ha vuelto muy grave debido a la pandemia. Falta financiación y es urgente que podamos asistir a mucha más gente. Y ahí es donde entras tú. Con tu donativo podremos seguir llevando a cabo proyectos como estos y evitar los efectos de la pandemia para muchas más personas. Al principio, pues, no sé, era una relación, no sé, normal, no, nos gustábamos y tal, pero luego empezaron ya a haber cosas así un poco más de control, empezaron los celos, enfados así un poco más recurrentes y ya empezabas a ver que, bueno, que la relación pues no iba tan bien como tú te pensabas o al principio veías. Nos conocimos cuando teníamos 12 años, justo al entrar en la ESO, pero empezamos a salir a finales y ya teníamos los 13 años. La relación con él y mis amigos era buena porque íbamos juntos a la clase, entonces pues compartíamos grupos de amigos. Me marcaba límites, por ejemplo, con la vestimenta, con los amigos. Él, aunque fuera amigo de todo el mundo, pues yo no podía serlo de todos. Sabía lo que era la violencia de género porque la había visto por la tele o porque, no sé, a lo mejor pues te habían hablado en clase, pero yo siempre asociaba la violencia de género como algo de muy adultos. Y con el tiempo me he dado cuenta de muchas cosas que en ese momento no era consciente de que no era normal en una relación o de que eso también eran signos de maltrato, aunque no eran tan evidentes como, pues eso, ¿no? Como un golpe o un insulto. Es como que te va recriminando cada cosa de ti, cada cosa que te gusta, cada cosa que haces, hasta el punto en el que empiezas, ¿no? Como a despersonificarte de ti misma porque todo lo que haces él lo rechaza y entonces pues tú también lo rechazas. Y eso al final acaba afectando porque es tu autoestima y luego ya cuando conseguí pues romper el silencio y decirlo, mi familia y bueno, también mis amigos pues fueron los que me ayudaron y estuvieron allí en todo momento. Yo creo que debería haber más información, sobre todo pues en los colegios o incluso desde las familias, de cómo se tiene que llevar una relación, dónde se ponen los límites, el consentimiento, el deseo, no sé, el respeto por la otra persona. Hay muy poca educación emocional y sentimental y entonces luego acaban pasando cosas como estas, ¿no? Que hay violencia incluso en edades súper tempranas y luego también que se desarrolla en edades más adultas. Como veis aquí en pantalla tenemos adelante lo que son todos los objetivos de desarrollo sostenible. Como digo, es verdad que son muchos, pero es verdad que es una agenda muy completa. Esto abarca desde las necesidades básicas del desarrollo, desde las necesidades imprescindibles de lo que entendemos por el planeta, pero desagregados también por ecosistemas, los océanos por una parte, la biodiversidad terrestre por otra, el clima por otra, ¿no? Y también otros conceptos nuevos en los que han sido integrados en la Agenda de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ningún país, y esto es muy importante, ningún país en todo el mundo tiene un límite, está cubierto, no ha alcanzado su límite de desarrollo. Es decir, este es un concepto en el que todos los países, incluso los que se presentan como más avanzados, tienen por delante un camino a desarrollar en estos objetivos, ya sean ciudades, ya sean igualdad de género, ya sean cuestiones de consumo responsable, etcétera, ¿no? Entonces, estos son todos estos objetivos que, como digo, sabemos que son muchos, pero son todos muy necesarios, ¿no? Soy Andrés Conde, director de Save the Children. Estamos en Siret, en la frontera de Ucrania con Rumanía. Según datos de la policía rumana, más de 200.000 personas han cruzado como refugiados ucranianos desde hace una semana. Estamos viéndolos entrar cada momento en grupos familiares. Normalmente son mujeres jóvenes con niños pequeños, niños muy pequeños, de menos de 10 años. Llevan 3 días como mínimo al otro lado en la frontera de Ucrania, esperando en una larga fila de coches para poder cruzar.
Las temperaturas aquí son de varios grados bajo cero. Save the Children trabaja aquí en el puesto fronterizo proporcionando alimentos, artículos de higiene y de primera necesidad a los niños y a sus madres. También estamos trabajando en 5 de los 6 centros de acogida que hay en Rumanía para refugiados. Pero necesitamos tu ayuda para seguir haciendo este trabajo. Por favor, ayúdanos a estar al lado de la infancia en Ucrania. El llamamiento en esta problemática del abordaje de salud mental en las consultas de atención primaria es que necesitamos más recursos, sobre todo humanos, porque estamos desbordados desde el punto de vista de las consultas. No tenemos tiempo, ya no hablamos de 10 minutos, a veces son 2-3 minutos por paciente, y donde abordar o enfocar un tema de salud mental en este tiempo es totalmente imposible. La sanidad pública está en bucle. El personal sanitario pide más recursos. Los políticos prometen más recursos. Pero todo sigue igual. Por eso presentamos GIF Sanidad, una colección de GIFs que denuncia el bucle en el que se encuentra nuestra sanidad pública. Compártelos buscando en tus redes sociales GIF Sanidad o descárgate la colección completa en gifsanidad.org. Y firma para exigir a las autoridades los recursos necesarios para que la sanidad pública salga de este bucle. Porque una sociedad más justa necesita una sanidad pública de calidad. En España consideramos también que el año 2021 ha sido un año de violaciones de derechos humanos. Por un lado, ha continuado la impunidad de lo ocurrido en las residencias de personas mayores, así como que la gente sigue sin tener acceso a la atención primaria, especialmente aquellas que sufren enfermedades crónicas, personas mayores, personas con problemas de salud mental. Además, hemos visto en España cómo se ha profundizado en la incoherencia en el trato a personas refugiadas. Por un lado, el Gobierno está haciendo esfuerzos para dar una respuesta ágil a quienes llegan a España procedentes de Ucrania o de Afganistán, pero no actúa de la misma manera, y lo acabamos de ver en Melilla, con respecto a otras personas que también pueden huir de la violencia o de la persecución. También en España continúa el riesgo de las amenazas a la libertad de expresión. No se reforma la ley Mordaza. El Código Penal sigue siendo una amenaza, y también lo que hay es que hemos documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la policía para disolver manifestaciones. También deberemos indicar que hay aspectos positivos en España. Ahí está el proyecto de ley de garantía de libertad sexual o el proyecto de ley de vivienda, que de confirmarse, como decía, pueden hacer avanzar los derechos humanos.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida 2 veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora me has hecho más fuerte. Valorar más las pequeñas cosas. He vuelto a sonreír y confiar en la investigación. En CRIS contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. CRIS contra el cáncer. Investigamos. Ganamos. ¿Recordes el día que vas néixer? ¿Dirías que vas tenir sort? No todo el mundo tiene suerte al nacer. En IES Global trabajamos para que todo el mundo, en todas partes, tenga las mismas oportunidades. Sin que importe el lugar donde haya nacido. Wouldn't it be marvelous? Aquí donde trabajamos en Manisa hemos visto una prevalencia comunitaria del VIH de 35 a 40%. El tratamiento puede parecer milagroso. No lo es, sabemos cómo funciona, pero una persona va de moribundo a plena salud y alegría en un par de meses. Right now I'm at the Congress of the International Health Economics Association in Boston in the United States. Research without action is pointless, and one of the most important contributions we as researchers can make is to share with the world those things which we study. Perquè ens importa la salut de les persones i allò que pot fer-la millorar. Fem recerca en malalties oblidades, per a aquells que no les poden oblidar. Y nos fijamos en el aire que respiras. The things that pollute our environment. En la salud de madres e hijos y en el momento en el que todo empieza. We are studying infectious diseases like malaria and AIDS. And also chronic diseases like cancer and respiratory conditions. We are worrying about the quality of the water you drink. And about the possible health effects of climate change and of radiation. Y convertimos la investigación en acciones que generan un impacto positivo. Por eso queremos influir lo que opina el Parlamento, que se incrementen los presupuestos de cooperación destinados a programas como los de la malaria. Queremos influir la legislación en asuntos como el acceso a los medicamentos esenciales. Ens trobem a la Universitat de Barcelona després d'un matí molt intens de classe. El que volem és que l'estudiant desenvolupi les seves pròpies habilitats i les seves pròpies competències professionals. We call it knowledge translation. Convertir el conocimiento científico en una herramienta de transformación que alcance a todo el mundo. Per un món més equitatiu i sostenible. For a world in which health has no borders.
The European Union is also ready to discuss any proposal that address the crisis in an effective and pragmatic manner. And that's why we are ready to discuss how the US proposal for waiver on intellectual property protection for COVID vaccines could help achieve that objective. In the short run, however, we call upon all vaccine-producing countries to allow exports and to avoid measures that disrupt supply chains. Exports from Europe go to more than 90 countries, COVAX included. Shipments go to our close allies like Canada and the UK. Our dear British friends have received a total of 28 million doses from the continent so far. Even 72 million doses have been shipped to Japan, and also many millions to our friends in Singapore, in Mexico or Colombia, just to name a few. Europe is nowadays the pharmacy of the world. Ursula von der Leyen es alemana, pero nació en Bruselas, en el barrio de Ixelles. Y ya en aquella época la Unión Europea formaba parte de su entorno. Su padre, el aristócrata Ernst Albrecht, era funcionario de la entonces recién creada Comisión Europea. Corría el año 1958. La joven Úrsula pasó los primeros 13 años en la escuela europea, donde aprendió francés e inglés. Junto a su familia regresó a Alemania en 1971 siguiendo la carrera política de su padre. Frente a la escuela donde estudió se encuentra nuestra corresponsal. Como pueden imaginar, muchas cosas han cambiado en esta escuela desde los años 60 y desde su paso por estas aulas ha recorrido un largo camino. La llegada de von der Leyen a la política se produjo relativamente tarde. Estudió medicina, se casó, tuvo 7 hijos y tras varios años como ama de casa dio el salto a la política a finales de los 90. Políticamente se la considera próxima a la canciller Angela Merkel, de cuya mano se convirtió en ministra para Asuntos de Familia en 2005. Durante su mandato promovió el permiso parental y se aumentaron las plazas de guardería gratuitas. Además escribió un libro junto a esta periodista, que recuerda: como todas las mujeres, ella quería tener un trabajo y quería tener una familia e hijos. Y en mi opinión, en Alemania es muy difícil combinar ambas cosas. Yo estaba divorciada, tenía hijos, trabajaba, así que conozco bien la situación y puedo decir que ella contribuyó a mejorar la situación en Alemania. En 2013 dejó la política social para convertirse en ministra de Defensa y la transición fue difícil. Ha sido acusada de plagiar su tesis doctoral, de haber cometido irregularidades en la contratación de consultoras externas para su ministerio y de haber hecho poco por modernizar el ejército alemán. Este es el punto de vista del corresponsal del semanario alemán Der Spiegel. Creo que en Alemania Ursula von der Leyen es una figura muy divisiva. Hay muchas personas que la aman, pero también hay muchas personas que la odian. Y esta es la razón por la que muchos en Alemania en este momento se dicen: como tiene problemas en su ministerio, la han enviado a Europa. Hay quien piensa que estamos ante una operación para salvar a von der Leyen. Quienes la conocen dicen que huye de los eventos sociales. Defiende su vida privada a capa y espada y tal vez por ello se ha ganado la reputación de ser una persona fría. A nivel político, en Alemania se la considera como alguien capaz de tejer alianzas. En Bruselas hay quien lamenta en cambio su poca experiencia a nivel comunitario. Y va a ser el Parlamento Europeo el que decida, a través de su voto, si se convierte o no en la primera mujer en presidir la Comisión Europea.